12 jinetes expertos terminaron en el suelo con huesos rotos, y el patrón juró entregar su hacienda entera a quien domara a esa bestia. Un niño descalzo, sin familia ni hogar, caminó hacia el corral, y lo que hizo dejó a todos paralizados. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. Un patrón orgulloso ofreció su hacienda entera a quien pudiera domar a un caballo salvaje que había derribado a los mejores jinetes de la región. Nadie se atrevía a acercarse, pero entonces un niño descalzo dio un paso al frente y lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. En las vastas tierras de Jalisco, donde el sol quemaba la tierra seca y los cerros se extendían hasta perderse en el horizonte, existía una hacienda que todos conocían, pero pocos se atrevían a visitar. La hacienda Santa María del Valle era el reino de don Aurelio Mendoza, un hombre cuya fortuna había sido forjada a través de generaciones de trabajo, sacrificio y, según murmuraban los más viejos del pueblo, también de crueldad. Sus tierras abarcaban más de 1000 hectáreas de pastizales, establos de mármol y corrales donde se criaban los caballos más finos de todo el estado. Don Aurelio, con su traje de charro bordado en plata y su sombrero de ala ancha, era una figura imponente que inspiraba respeto y temor a partes iguales. Aquella mañana de marzo, el aire estaba cargado de una tensión diferente. Desde hacía semanas, un rumor recorría los pueblos cercanos como el viento que arrastra el polvo por los caminos. Don Aurelio había adquirido un caballo negro como la noche más oscura, un ejemplar cuyo porte y fiereza no tenían comparación. Lo habían traído desde las montañas del norte, capturado en estado salvaje después de que una tormenta lo separara de su manada. Los hombres que lo transportaron contaban historias que helaban la sangre. Decían que aquel animal tenía fuego en los ojos y que su relincho sonaba como el trueno de una tormenta que se aproxima. Lo llamaron Tormenta, y el nombre no podía ser más apropiado. Desde el momento en que llegó a la hacienda, el caballo se convirtió en una leyenda viviente. Su pelaje negro azabache brillaba bajo el sol como si estuviera hecho de obsidiana, y su crin ondeaba al viento con una elegancia salvaje que cautivaba a todos los que lo veían. Pero su belleza era tan grande como su ferocidad. Ningún hombre había logrado montarlo. Los mejores jinetes de la región lo habían intentado, y todos habían terminado en el suelo, algunos con huesos rotos y el orgullo destrozado. Tormenta no aceptaba a nadie. Se encabritaba con una fuerza descomunal, lanzando a cualquiera que osara subirse a su lomo como si fuera una hoja arrastrada por el vendaval. Don Aurelio, un hombre acostumbrado a obtener todo lo que deseaba, se obsesionó con domar a Tormenta. No era solo una cuestión de orgullo, aunque el orgullo corría por sus venas como la sangre. Era algo más profundo, una necesidad de demostrar que su poder no tenía límites, que incluso la naturaleza más salvaje debía inclinarse ante él. Contrató a los domadores más famosos de Jalisco, de Zacatecas. Incluso mandó traer a un hombre de Chihuahua que decían podía calmar a cualquier bestia con solo mirarlo a los ojos. Todos fracasaron. Tormenta los derribaba uno tras otro, y con cada victoria del caballo, la frustración de don Aurelio crecía como una llama alimentada por el viento. Fue entonces cuando el hacendado tomó una decisión que nadie esperaba. Una mañana, reunió a todos los trabajadores de la hacienda, a los peones de los ranchos vecinos y a cualquiera que quisiera escuchar. Se paró frente al corral donde Tormenta pateaba la tierra con impaciencia, levantando nubes de polvo que parecían
aureolas doradas bajo la luz del amanecer. Don Aurelio se quitó el sombrero, se pasó la mano por el cabello canoso y con voz firme que resonó en el silencio del campo, pronunció las palabras que cambiarían el destino de muchos. «Mi hacienda entera para quien lo dome», declaró sin titubear. «Cada hectárea, cada animal, cada piedra de esta tierra será de aquel que logre montar a Tormenta y hacerlo obedecer. No me importa quién sea, de dónde venga o cuánto tenga. Si alguien puede hacer lo que nadie ha logrado, todo esto será suyo». Un murmullo recorrió la multitud como una ola. Los hombres se miraban entre sí, algunos con ambición brillando en sus ojos, otros con el miedo dibujado en el rostro. La hacienda de don Aurelio valía una fortuna incalculable. Era el sueño de cualquier campesino, la oportunidad de pasar de la pobreza a la riqueza en un solo instante. Pero todos habían visto lo que Tormenta era capaz de hacer. Habían visto a hombres fuertes y experimentados ser lanzados por los aires como muñecos de trapo. La promesa era tentadora, pero el precio del fracaso podía ser la vida misma. Entre la multitud, apartado de los demás, había un niño que observaba todo con ojos grandes y curiosos. Se llamaba Santiago, aunque todos en el pueblo lo conocían simplemente como Santi. Tenía apenas 11 años, la piel curtida por el sol y los pies descalzos llenos de polvo y callos. Su ropa estaba remendada en varios lugares y su cabello negro y revuelto caía sobre su frente como las crines de un potrillo salvaje. Santiago era huérfano desde los 6 años, cuando una enfermedad se llevó a sus padres en una sola semana cruel. Desde entonces, sobrevivía haciendo pequeños trabajos en los ranchos cercanos, durmiendo donde lo dejaran y comiendo lo que la generosidad de los demás le ofrecía. Pero Santiago tenía algo que ninguno de los hombres presentes poseía. Tenía un don, un regalo que nadie podía explicar, pero que todos habían presenciado en algún momento. Los animales confiaban en él. Los perros más feroces se calmaban con su presencia. Los caballos nerviosos se tranquilizaban cuando él les hablaba, y hasta las mulas más tercas obedecían sus órdenes con una docilidad sorprendente. Nadie sabía de dónde venía aquel don. Algunos decían que su madre había sido una curandera que conocía los secretos de las hierbas y los animales. Otros murmuraban que el niño había nacido durante una noche de luna llena, cuando los espíritus del campo susurran secretos a quienes están dispuestos a escuchar. Santiago nunca hablaba de ello. Para él simplemente era algo natural, como respirar o caminar. Entendía a los animales de una manera que las palabras no podían explicar. Sentía su miedo, su dolor, su alegría, y ellos, de alguna forma misteriosa, sentían lo mismo en él. Aquella mañana, mientras los hombres discutían entre sí sobre quién sería el valiente o el tonto que intentaría montar a Tormenta, Santiago se había acercado lentamente al corral. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la tierra seca, y nadie pareció notar su presencia. El niño se detuvo junto a la cerca de madera y observó al caballo con una intensidad que habría sorprendido a cualquiera que lo hubiera visto. Tormenta estaba en el centro del corral, su cuerpo negro brillando bajo el sol de la mañana, sus músculos tensos como cuerdas de guitarra a punto de romperse. El caballo resoplaba con fuerza, sus ojos salvajes recorriendo la multitud con una mezcla de desafío y desconfianza. Pero cuando la mirada de Tormenta se encontró con la de Santiago, algo cambió. Fue apenas un instante, un parpadeo en el tiempo, pero el niño lo sintió con claridad. Debajo de toda esa fiereza, debajo de esa furia indomable, había algo más. Había miedo, había soledad, había un dolor profundo que nadie se había molestado en ver. Santiago reconoció esas emociones porque él mismo las había sentido durante años.
desde que perdió a sus padres y el mundo se convirtió en un lugar frío y hostil, donde tenía que luchar cada día para sobrevivir. «Estás asustado», murmuró Santiago tan bajo que solo el viento pudo escucharlo. «Te arrancaron de tu hogar, te trajeron a un lugar que no conoces y todos quieren obligarte a hacer algo que no deseas. Entiendo cómo te sientes». Tormenta movió las orejas hacia adelante, como si de alguna manera hubiera captado las palabras del niño. Por un momento, dejó de patear la tierra y se quedó quieto, su mirada fija en aquel pequeño ser humano que lo observaba sin miedo, sin la codicia que veía en los ojos de los demás. Los hombres seguían discutiendo. Uno de ellos, un jinete corpulento llamado Ramiro que trabajaba en un rancho vecino, dio un paso al frente y anunció que él sería el primero en intentarlo. Los demás le abrieron paso, algunos con admiración, otros con alivio de no tener que ser ellos quienes enfrentaran al demonio negro. Ramiro era conocido en toda la región por su habilidad con los caballos. Había domado decenas de potros salvajes y nunca había sido derribado. Caminó hacia el corral con paso seguro, una cuerda en la mano y una sonrisa arrogante en el rostro. Don Aurelio observaba desde la sombra de un árbol cercano, sus brazos cruzados sobre el pecho y su expresión impasible. A su lado, varios de sus capataces comentaban en voz baja sobre las posibilidades de Ramiro. Algunos apostaban dinero, otros simplemente esperaban el espectáculo que estaba por comenzar. Para ellos, aquello era entretenimiento, una forma de romper la monotonía de la vida en el campo. Nadie pensaba realmente en Tormenta, en lo que el caballo sentía o por qué se comportaba de aquella manera. Santiago, sin embargo, no podía apartar la mirada del animal. Sentía una conexión que no lograba explicar, como un hilo invisible que lo unía a aquella criatura atormentada. Cuando Ramiro entró al corral y comenzó a acercarse a Tormenta con la cuerda lista para lazarlo, el niño sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que iba a pasar. Lo veía en la forma en que los músculos del caballo se tensaban, en cómo sus ojos se oscurecían con una determinación feroz. Tormenta permitió que Ramiro se acercara unos pasos, como si estuviera midiendo a su oponente. Luego, sin previo aviso, se encabritó con una fuerza brutal. Sus patas delanteras cortaron el aire como cuchillas y un relincho ensordecedor escapó de su garganta. Ramiro, sorprendido por la velocidad del ataque, intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. El caballo giró sobre sí mismo y lanzó una hoz que alcanzó al jinete en el pecho, enviándolo varios metros hacia atrás. Ramiro cayó al suelo con un golpe seco, el aire escapando de sus pulmones mientras el polvo se levantaba a su alrededor. La multitud guardó silencio. Algunos hombres corrieron a ayudar a Ramiro, que yacía inmóvil en el suelo, luchando por respirar. Don Aurelio frunció el ceño, su frustración evidente en la rigidez de su mandíbula. Tormenta, victorioso una vez más, trotaba por el corral con la cabeza en alto, desafiante, invencible. «Ese caballo es el diablo», murmuró alguien entre la multitud. «Nadie puede domarlo, nadie». Las palabras resonaron en el aire caliente de la mañana y muchos asintieron en silencio. Uno tras otro, los hombres que habían considerado intentarlo comenzaron a retroceder. La promesa de la hacienda olvidada ante el miedo que Tormenta inspiraba. Don Aurelio apretó los puños con rabia. No podía creer que ninguno de aquellos hombres tuviera el valor suficiente para enfrentar al caballo. Estaba a punto de ordenar que llevaran a Tormenta de vuelta al establo, cuando una voz pequeña pero clara rompió el silencio. «Yo lo haré».
Todas las miradas se volvieron hacia el origen de aquella voz. Santiago había dado un paso al frente, separándose de la multitud. Su figura pequeña y delgada contrastaba absurdamente con la imponencia del caballo que acababa de derribar a un hombre adulto. Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud como una ráfaga de viento sobre un campo de trigo. Algunos hombres rieron abiertamente, otros sacudieron la cabeza con lástima y unos pocos miraron al niño con una mezcla de asombro y preocupación. Don Aurelio, que había estado observando la escena con expresión amarga, giró lentamente la cabeza hacia donde se encontraba Santiago. Sus ojos, acostumbrados a evaluar caballos y hombres con una sola mirada, recorrieron la figura del niño de pies a cabeza. Lo que vio no le impresionó en absoluto. Un mocoso flaco descalzo, con ropa que apenas se sostenía sobre sus hombros huesudos. Un don nadie que probablemente no había montado otra cosa que burros viejos en toda su miserable vida. «¿Qué dijiste, muchacho?», preguntó don Aurelio, su voz cargada de una mezcla de diversión y desdén. «¿Acaso perdiste la cabeza con este sol?». Santiago no retrocedió, mantuvo la mirada fija en el hacendado, aunque por dentro su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. «Dije que yo lo haré, señor. Yo domaré a Tormenta». Las risas se multiplicaron. Un hombre corpulento con bigote canoso se adelantó y señaló al niño con el dedo. «Miren a este escuincle», exclamó entre carcajadas. «Ni siquiera tiene zapatos y quiere montar al demonio negro. Vuelve a tu casa, chamaco, antes de que te maten». «No tengo casa», respondió Santiago con una calma que sorprendió a todos. «Y no tengo miedo». El silencio que siguió fue denso, pesado como el aire antes de una tormenta. Don Aurelio estudió al niño con renovado interés. Había algo en la forma en que hablaba, en la firmeza de su mirada, que no correspondía a un simple huérfano del pueblo. El hacendado había visto a muchos hombres presumir de valentía para luego quebrarse ante el primer obstáculo, pero en los ojos de aquel niño no veía fanfarronería ni ignorancia. Veía algo diferente, algo que no lograba identificar pero que despertaba su curiosidad. «¿Sabes lo que estás pidiendo?», preguntó don Aurelio, dando unos pasos hacia Santiago. «Ese caballo ha derribado a los mejores jinetes de Jalisco, hombres con años de experiencia, con fuerza y habilidad. ¿Y tú? Un niño que probablemente no pesa más que un costal de maíz, ¿crees que puedes hacer lo que ellos no pudieron?». Santiago asintió lentamente. «No creo que pueda hacerlo de la misma forma que ellos, señor. Ellos intentaron obligarlo, someterlo por la fuerza. Pero Tormenta no necesita un amo, necesita un amigo». Las palabras del niño provocaron otra oleada de risas, pero esta vez fueron menos intensas. Algunos de los presentes intercambiaron miradas confundidas, como si no supieran exactamente qué pensar de aquel extraño muchacho. Don Aurelio, sin embargo, no se rió. Se quedó mirando a Santiago por un largo momento, su mente calculadora evaluando la situación. Aquel niño era claramente un loco o un ingenuo, pero también era una oportunidad de entretenimiento. Si lograba lo imposible, don Aurelio perdería su hacienda, pero ganaría una historia que contar por el resto de sus días. Y si fracasaba, bueno, sería una lección sobre los peligros de la arrogancia juvenil. «Está bien, muchacho», dijo finalmente don Aurelio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te daré tu oportunidad. Pero que quede claro, si ese caballo te mata, nadie aquí será responsable. Tú elegiste este destino». Santiago asintió sin vacilar. «Entiendo, señor». Don Aurelio hizo un gesto a sus hombres para que abrieran la puerta del corral.
Los trabajadores obedecieron con expresiones de incredulidad, algunos negando con la cabeza mientras apartaban los tablones, pero que quede claro, si ese caballo te mata, nadie aquí será responsable. Tú elegiste este destino. Santiago asintió sin vacilar. Entiendo, señor. Don Aurelio hizo un gesto a sus hombres para que abrieran la puerta del corral. Los trabajadores obedecieron con expresiones de incredulidad, algunos negando con la cabeza mientras apartaban los tablones que servían de entrada. Tormenta, al ver el movimiento, retrocedió hacia el centro del corral, sus ojos fijos en la abertura como si esperara una trampa. El caballo resoplaba con fuerza, su cuerpo tenso y listo para atacar a cualquiera que se atreviera a entrar en su territorio. Santiago caminó hacia la entrada del corral con pasos lentos y deliberados. Sus pies descalzos apenas levantaban polvo mientras avanzaba, como si flotara sobre la tierra en lugar de pisarla. La multitud guardaba silencio, conteniendo el aliento colectivamente. Incluso los más escépticos sentían una extraña tensión en el aire, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Soledad que había visto en sus ojos, y entonces, con una determinación que nacía de lo más profundo de su ser, abrió los ojos y entró al corral. Tormenta reaccionó de inmediato. Se encabritó con violencia, sus patas delanteras cortando el aire mientras lanzaba un relincho que parecía un grito de guerra. El caballo comenzó a trotar en círculos alrededor del corral, manteniendo la distancia con el intruso, pero sin quitarle los ojos de encima. Sus músculos se ondulaban bajo el pelaje negro, como olas en un mar oscuro, y cada movimiento transmitía una potencia devastadora. Pero Santiago no corrió, no gritó, no intentó lazarlo ni acorralarlo como habían hecho los demás. Simplemente se quedó quieto en el centro del corral, sus brazos relajados a los costados, su respiración pausada y regular. Y entonces, con una voz suave que apenas se escuchaba sobre el ruido de los cascos, comenzó a hablar. Sé que tienes miedo, Tormenta. Sé que te arrancaron de tu hogar y que todos aquí te ven como una bestia que debe ser dominada. El caballo siguió trotando en círculos, pero algo en su ritmo cambió. Sus movimientos se volvieron menos frenéticos, más cautelosos. Las orejas que antes estaban aplastadas contra la cabeza en señal de agresión, ahora se movían hacia adelante y hacia atrás, como si estuvieran tratando de captar cada palabra que salía de los labios del niño. Yo también perdí mi hogar, continuó Santiago, su voz apenas un susurro que el viento llevaba hasta los oídos del caballo. Perdí a mi familia cuando era muy pequeño. Desde entonces he vagado de un lugar a otro, sin pertenecer a ninguna parte. La gente me mira como si fuera una molestia, algo que hay que tolerar pero nunca aceptar. Creo que tú y yo nos parecemos más de lo que cualquiera podría imaginar. Tormenta se detuvo. Por primera vez desde que Santiago había entrado al corral, el caballo dejó de moverse. Se quedó inmóvil a varios metros de distancia, su respiración agitada visible en el subir y bajar de sus flancos. Sus ojos, aquellos ojos oscuros que habían aterrorizado a tantos hombres, ahora miraban al niño con algo diferente. No era sumisión, ni tampoco confianza plena. Era curiosidad, mezclada con una cautela que hablaba de heridas profundas que tardarían en sanar. La multitud observaba en silencio absoluto. Nadie se atrevía a moverse, temerosos de romper el extraño hechizo que parecía haberse tejido entre el niño y el caballo. Don Aurelio, que había estado preparándose para presenciar otra caída brutal, frunció el ceño con desconcierto. Nunca había visto nada igual. Aquel mocoso descalzo estaba haciendo algo que ninguno de sus expertos domadores había. Nadie se atrevía a moverse, temerosos de romper el extraño hechizo que parecía haberse tejido entre el niño y el caballo.
Don Aurelio, que había estado preparándose para presenciar otra caída brutal, frunció el ceño con desconcierto. Nunca había visto nada igual. Aquel mocoso descalzo estaba haciendo algo que ninguno de sus expertos domadores había logrado. Estaba captando la atención de Tormenta sin provocar su ira. Santiago dio un paso hacia adelante. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero Tormenta lo notó de inmediato. El caballo resopló con fuerza y movió la cabeza hacia un lado, como advirtiendo al niño que no se acercara más. Pero no atacó, no se encabritó, simplemente esperó, vigilante, evaluando las intenciones de aquel pequeño ser humano que se atrevía a hablarle como si fuera un igual. «No voy a hacerte daño», dijo Santiago, levantando lentamente una mano con la palma hacia arriba. «No traigo cuerdas ni látigos. No quiero obligarte a nada. Solo quiero que sepas que no estás solo, que hay alguien aquí que entiende lo que sientes». El tiempo pareció detenerse. Los segundos se estiraron como horas mientras Santiago permanecía inmóvil con la mano extendida, esperando. El sol caía implacable sobre el corral, haciendo brillar el pelaje de Tormenta como si estuviera hecho de carbón pulido. Domar dio un paso hacia Santiago. Fue un paso tentativo, lleno de desconfianza, pero fue un paso. La multitud contuvo el aliento colectivamente. Algunos de los presentes se persignaron, convencidos de que estaban presenciando un milagro o una locura a punto de terminar en tragedia. El caballo se detuvo a menos de 2 metros del niño. Su cabeza estaba alta, su cuerpo todavía tenso y listo para huir o atacar al menor signo de amenaza. Pero sus ojos habían cambiado. Ya no ardían con aquella furia indomable que había caracterizado cada uno de sus encuentros con los humanos. Ahora había en ellos una pregunta silenciosa, una súplica que solo alguien como Santiago podía entender. «Sé lo que te hicieron», murmuró el niño, manteniendo su mano extendida. «Los hombres que te capturaron no fueron amables. Te trataron como una cosa, no como un ser vivo con sentimientos. Te golpearon cuando no obedecías, te encerraron en lugares oscuros, te quitaron todo lo que conocías. Y ahora esperas que yo sea igual que ellos». Tormenta bajó ligeramente la cabeza. No era un gesto de sumisión, sino más bien de escucha. Sus orejas estaban completamente hacia adelante ahora, captando cada sílaba que pronunciaba Santiago. El niño sintió un nudo en la garganta al reconocer en aquel animal el mismo dolor que él había cargado durante años. «Pero yo no soy como ellos, Tormenta. Yo sé lo que es ser tratado como si no importaras. Sé lo que es estar solo en un mundo que parece haberse olvidado de ti. Y te prometo, aquí y ahora, que nunca te haré daño. Si me dejas acercarme, será porque tú lo quieres. Y si no lo quieres, me iré y no volveré a molestarte». Las palabras flotaron en el aire caliente del mediodía. Santiago esperó, su corazón latiendo con fuerza, pero su exterior mostrando una calma que sorprendía incluso a él mismo. Sabía que todo dependía de los próximos segundos. Tormenta tenía que tomar la decisión por sí mismo. Nadie podía obligarlo. Nadie debía obligarlo. El caballo resopló una vez más. Luego, con una lentitud que parecía deliberada, inclinó la cabeza hacia la mano extendida de Santiago. El hocico del animal rozó suavemente la palma del niño, un contacto tan breve y delicado que podría haber sido imaginado. Pero no lo fue. Santiago sintió el aliento cálido de Tormenta sobre su piel, la suavidad de sus belfos, la humedad de su nariz, y en ese instante supo que algo había cambiado para siempre. Un grito ahogado escapó de la multitud. Nadie podía creer lo que estaban presenciando. Don Aurelio dio un paso involuntario hacia adelante,
sus ojos abiertos como platos. Aquello era imposible, absolutamente imposible, y sin embargo, estaba sucediendo frente a sus ojos. Santiago no se movió. Mantuvo su mano exactamente donde estaba, permitiendo que Tormenta explorara su olor, su presencia, su esencia. El caballo inhaló profundamente, sus fosas nasales dilatándose mientras procesaba la información que sus sentidos le proporcionaban. Olía a tierra, a sudor, a humanidad, pero también a algo más. Algo que Tormenta no había encontrado en ninguno de los otros humanos que se habían acercado a él. Olía a sinceridad, a ausencia de miedo, a un corazón que latía al mismo ritmo que el suyo. «Eso es», susurró Santiago, su voz tan suave como la brisa que apenas agitaba el polvo del corral. «No hay nada que temer. Estoy aquí contigo». El caballo levantó la cabeza y miró al niño directamente a los ojos. Fue un momento de comunión silenciosa, un entendimiento que trascendía las barreras entre especies. Santiago sostuvo esa mirada sin vacilar, abriendo su corazón como un libro para que Tormenta pudiera leer todo lo que había en él. El dolor de perder a sus padres, la soledad de las noches frías durmiendo en establos ajenos, el hambre que a veces le retorcía el estómago, pero también la esperanza que nunca había abandonado, la bondad que se negaba a morir a pesar de todo lo que había sufrido. Tormenta pareció encontrar lo que buscaba. Con un movimiento que dejó boquiabiertos a todos los presentes, el caballo dio otro paso hacia adelante y apoyó su cabeza contra el pecho de Santiago. El niño, sintiendo el peso y el calor del animal contra su cuerpo, levantó lentamente ambas manos y las posó sobre el cuello de Tormenta. Sus dedos pequeños se hundieron en la crin negra y espesa, acariciando con una ternura que hablaba de años de práctica con criaturas heridas y asustadas. «Por todos los santos», murmuró alguien en la multitud, «el muchacho lo está haciendo». Don Aurelio no podía pronunciar palabra. Su boca estaba ligeramente abierta, su expresión una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido admiración si el orgullo no se lo hubiera impedido. Aquel niño harapiento, aquel huérfano sin nombre ni fortuna, estaba logrando lo que él con todo su dinero y poder no había podido conseguir. La ironía era tan amarga como el café sin azúcar que tomaba cada mañana. Santiago permaneció varios minutos abrazado al cuello de Tormenta, sin prisa, sin presión. Entendía que la confianza era como una flor delicada que necesitaba tiempo para florecer. No podía apresurar las cosas, no podía exigir más de lo que el caballo estuviera dispuesto a dar. Cada segundo que pasaba era una victoria, cada respiración compartida un paso más en el camino hacia algo que nadie creía posible. Cuando finalmente se separó, lo hizo con movimientos lentos y deliberados. Tormenta lo observó con atención, pero ya no había agresión en su postura. El caballo seguía siendo salvaje, seguía siendo poderoso, pero algo en él se había suavizado. Era como si una armadura invisible hubiera comenzado a resquebrajarse, revelando debajo a una criatura que simplemente necesitaba ser comprendida. «Ahora viene la parte difícil», dijo Santiago, más para sí mismo que para el caballo. «Pero lo haremos juntos, ¿verdad?» Tormenta resopló, y el niño habría jurado que era un sonido de asentimiento. Con una paciencia que asombraba a todos los que observaban, Santiago comenzó a caminar lentamente alrededor de Tormenta, siempre manteniendo contacto visual, siempre hablando en voz baja. El caballo giraba la cabeza para seguir sus movimientos, pero no mostraba signos de nerviosismo. Era como una danza silenciosa entre dos almas que acababan de encontrarse después de buscarse durante toda la vida. «Voy a tocarte el lomo ahora»,
anunció Santiago, levantando una mano. Si no te gusta, solo muévete y lo entenderé. No voy a forzarte a nada. El niño posó su mano sobre el lomo del caballo con la delicadeza de quien toca una reliquia sagrada. Tormenta se tensó por un instante, los músculos ondulando bajo la piel brillante, pero no se apartó. Santiago comenzó a acariciar suavemente, sintiendo bajo sus dedos la fuerza contenida de aquel animal magnífico. Era como tocar el poder mismo de la naturaleza, una energía salvaje y pura que no pertenecía a ningún hombre. «Eres increíble», susurró Santiago con genuina admiración. «Nunca había conocido a un caballo como tú». La mañana avanzaba y el sol subía cada vez más alto en el cielo. El calor se volvía sofocante, pero nadie en la multitud se movía. Estaban presenciando algo que contarían a sus hijos y nietos, una historia que se convertiría en leyenda en aquellas tierras de Jalisco. El niño descalzo y el caballo indomable, unidos por un vínculo que desafiaba toda lógica. Don Aurelio, finalmente recuperando el habla, se acercó a la cerca del corral. Su voz, cuando habló, había perdido parte de su arrogancia habitual. «Muchacho, ¿qué piensas hacer ahora? ¿Vas a montarlo o no?» Santiago ni siquiera miró al hacendado. Sus ojos estaban fijos en Tormenta, su atención completamente dedicada al caballo. «Todavía no, señor. Tormenta no está listo, y yo tampoco lo estoy. Estas cosas no se pueden apresurar». Un murmullo de descontento recorrió la multitud. Algunos habían esperado ver un espectáculo, una prueba definitiva de que el niño podía realmente domar al caballo salvaje. La respuesta de Santiago los dejaba insatisfechos, ansiosos por una conclusión que no llegaba. Pero don Aurelio, para sorpresa de todos, no protestó. Había algo en la forma en que Santiago manejaba la situación que le impedía intervenir. Era como ver a un maestro trabajar, aunque el maestro fuera apenas un niño. «Está bien», dijo el hacendado después de una larga pausa. «Tienes hasta el atardecer. Si para entonces no has montado a ese caballo, el trato queda anulado». Santiago asintió sin apartar la mirada de Tormenta. Hasta el atardecer. Era tiempo suficiente, o al menos eso esperaba. En su corazón sabía que no podía hacer promesas, que el resultado dependía tanto del caballo como de él mismo, pero también sabía que había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Las horas siguientes transcurrieron como un sueño lento y denso. Santiago permanecía en el corral, moviéndose con Tormenta como si fueran dos partes de un mismo ser. A veces caminaban juntos, el niño siempre un paso por delante, guiando sin obligar. Otras veces se detenían y Santiago simplemente hablaba, contándole al caballo historias de su vida, de los lugares que había conocido, de los animales que había ayudado. Tormenta escuchaba con sus orejas móviles, respondiendo ocasionalmente con resoplidos suaves o movimientos de cabeza. La multitud había comenzado a dispersarse. Muchos tenían trabajos que atender, familias que alimentar, vidas que continuar, pero algunos permanecieron, incapaces de alejarse de aquel espectáculo extraordinario. Entre ellos había una anciana llamada Doña Remedios, conocida en el pueblo por su sabiduría y su habilidad con las hierbas medicinales. La mujer observaba a Santiago con ojos entrecerrados, una sonrisa enigmática en sus labios arrugados. «Ese niño tiene el don», murmuró para sí misma, «el mismo don que tenía su madre». Cerca del mediodía, Santiago decidió dar el siguiente paso. Había estado preparando a Tormenta lentamente, acostumbrándolo a su presencia, a su olor, a su voz. Ahora era momento de probar algo más arriesgado. Con movimientos deliberados, el niño se acercó al costado del caballo y sin previo aviso,
se impulsó hacia arriba para quedar recostado sobre el lomo de Tormenta. El caballo reaccionó de inmediato. Sus músculos se tensaron como cuerdas de arco, y por un terrible instante, Santiago creyó que todo se había perdido. Tormenta comenzó a moverse nerviosamente, sus patas golpeando el suelo con fuerza, su cabeza sacudiéndose de un lado a otro, pero el niño no se bajó. Se quedó allí, acostado sobre el lomo del caballo, su cuerpo relajado como si estuviera descansando sobre una cama de paja. «Tranquilo, Tormenta», susurró Santiago junto al oído del caballo. «Solo estoy aquí. No voy a hacerte nada. Solo quiero que te acostumbres a sentirme cerca». Los segundos se estiraron como años. Tormenta seguía moviéndose, pero sus pasos se volvieron menos frenéticos. El calor del cuerpo de Santiago sobre su lomo era extraño, invasivo, pero también había algo reconfortante en él. Era el calor de otro ser vivo, de alguien que no le causaba dolor, que no le exigía nada más que su presencia. Poco a poco el caballo se calmó. Su respiración, que había sido agitada y rápida, comenzó a normalizarse. Santiago permaneció inmóvil, dejando que Tormenta se acostumbrara a su peso, a la sensación de tener a alguien sobre su espalda, sin que eso significara dolor o sometimiento. «Eso es», murmuró el niño con una sonrisa. «Ves que no es tan malo». Después de varios minutos, Santiago se deslizó suavemente hacia el suelo. Tormenta giró la cabeza para mirarlo, y el niño habría jurado que había algo parecido a la sorpresa en los ojos del caballo, como si no pudiera creer que alguien hubiera estado sobre su lomo y luego se hubiera bajado voluntariamente, sin intentar controlarlo o domarlo. Don Aurelio, que había estado observando desde la sombra con una botella de agua en la mano, se acercó a la cerca. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de escepticismo e interés que no lograba ocultar del todo. «Muchacho, el sol ya está bajando. Si vas a montar a ese caballo, más vale que lo hagas pronto». Santiago se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Miró al cielo, donde el sol efectivamente había comenzado su descenso hacia las montañas del oeste. Las sombras se alargaban sobre el corral, y el calor sofocante del mediodía daba paso a una brisa más fresca que anunciaba el final de la tarde. «Estamos listos», dijo Santiago, más para convencerse a sí mismo que para responder al hacendado. Se volvió hacia Tormenta, que lo observaba con aquella mirada profunda que el niño había aprendido a leer durante las últimas horas. Había llegado el momento de la verdad. Todo lo que habían construido juntos, toda la confianza que habían tejido pacientemente, sería puesta a prueba en los próximos minutos. «Tormenta», dijo Santiago, acercándose al caballo con paso firme pero sin prisa, «voy a montarte ahora, no para dominarte, no para presumir ante toda esta gente. Lo haré porque quiero mostrarte que podemos ser compañeros, que podemos caminar juntos por este mundo sin que ninguno tenga que someterse al otro». El caballo resopló y pateó el suelo con una de sus patas delanteras. Santiago interpretó el gesto no como una amenaza, sino como una pregunta, una última prueba de confianza antes de dar el paso definitivo. «Confía en mí», susurró el niño, colocando ambas manos sobre el lomo del caballo. «Como yo confío en ti». Con un movimiento fluido que parecía haber practicado 1000 veces, Santiago se impulsó hacia arriba y montó sobre el lomo de Tormenta. No había silla, no había estribos, no había riendas. Solo un niño descalzo sobre un caballo salvaje, 2 corazones latiendo al mismo ritmo bajo el cielo anaranjado del atardecer. La multitud contuvo el aliento. Don Aurelio dio un paso involuntario hacia adelante, sus manos aferrándose a la cerca con fuerza. El mundo entero pareció detenerse,
esperando ver qué haría el demonio negro con el pequeño intruso que osaba sentarse sobre su espalda. Tormenta se quedó completamente inmóvil. Ni un músculo se movía, ni un solo temblor recorría su cuerpo. Era como si el caballo se hubiera convertido en una estatua de obsidiana, congelado en el tiempo mientras procesaba lo que acababa de ocurrir. Santiago, sentado sobre su lomo, tampoco se movía. Apenas respiraba, temeroso de romper el frágil equilibrio que se había establecido entre ellos. Los segundos pasaron con una lentitud agónica. Don Aurelio observaba con los ojos desorbitados, incapaz de creer lo que estaba presenciando. Los pocos espectadores que quedaban se habían acercado a la cerca, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y terror. Todos esperaban el estallido, el momento en que Tormenta se encabritaría y lanzaría al niño por los aires como había hecho con tantos otros antes que él. Pero ese momento no llegó. En cambio, Tormenta giró lentamente la cabeza hacia un lado, como si intentara ver al pequeño jinete que llevaba sobre su espalda. Sus ojos, aquellos ojos que habían aterrorizado a los mejores domadores de la región, se encontraron con los de Santiago, y en esa mirada algo pasó entre ellos, un entendimiento silencioso, un pacto sellado sin palabras pero más fuerte que cualquier contrato escrito. «Estoy aquí, Tormenta», susurró Santiago, inclinándose ligeramente hacia adelante para acariciar el cuello del caballo. «Y no me voy a ir a ninguna parte». El caballo resopló, un sonido que en otras circunstancias habría sido interpretado como una advertencia, pero que Santiago reconoció como algo diferente. Era aceptación. Tormenta lo estaba aceptando, con una suavidad que contrastaba con su fama de bestia indomable. El caballo comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos y medidos, como si estuviera probando esta nueva realidad en la que un humano viajaba sobre su lomo sin causarle dolor. Santiago se dejó llevar, su cuerpo moviéndose al ritmo del caballo, adaptándose a cada movimiento con una naturalidad que solo podía venir de años de conexión con los animales. La multitud estalló en murmullos de incredulidad. Algunos aplaudieron, otros simplemente se quedaron con la boca abierta, incapaces de procesar lo que sus ojos les mostraban. El niño descalzo, el huérfano sin nombre ni fortuna, estaba montando al demonio negro como si fuera el caballo más manso del mundo. Don Aurelio sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó contra la cerca para no caer, su mente rechazando lo que estaba presenciando. Aquello no podía ser real, aquello no podía estar sucediendo. Había gastado una fortuna trayendo a los mejores expertos, y ninguno había logrado siquiera acercarse a Tormenta sin ser atacado. Y ahora, un mocoso harapiento lo estaba haciendo parecer un cordero domesticado. Tormenta comenzó a trotar, aumentando gradualmente la velocidad. Santiago se adaptó al cambio sin problemas, sus manos aferradas a la crin del caballo, sus piernas apretando suavemente los flancos. No había miedo en su rostro, solo una alegría pura y luminosa que parecía contagiar al propio caballo. Tormenta, por primera vez desde que había llegado a la hacienda, parecía disfrutar de lo que estaba haciendo. El caballo y el niño dieron varias vueltas al corral, su velocidad aumentando con cada vuelta. El polvo se levantaba bajo los cascos de Tormenta, creando una nube dorada que brillaba bajo la luz del sol poniente. Era un espectáculo hermoso, casi mágico, que quedó grabado en la memoria de todos los que tuvieron el privilegio de presenciarlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero fueron solo minutos, Tormenta redujo la velocidad y se detuvo en el centro del corral. Su respiración era agitada, pero no por miedo o agresión, sino por el esfuerzo de haber corrido. Santiago, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, se inclinó y abrazó el cuello del caballo con fuerza. «Lo logramos, Tormenta», susurró el niño.
las lágrimas corriendo por sus mejillas polvorientas. Lo logramos juntos. El caballo giró la cabeza y rozó suavemente el costado de Santiago con su hocico, un gesto de afecto que nadie habría creído posible de aquella bestia salvaje. En ese momento, todos los presentes comprendieron que lo que habían presenciado no era solo la doma de un caballo. Era el nacimiento de una amistad, la unión de dos almas solitarias que finalmente habían encontrado su lugar en el mundo. Don Aurelio se acercó lentamente al corral. Su rostro había perdido todo rastro de arrogancia. En su lugar había una expresión que pocas veces se había visto en el poderoso hacendado: humildad. Se detuvo frente a Santiago, que seguía montado sobre Tormenta, y por un largo momento no dijo nada. Solo miró al niño y al caballo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para lo que acababa de presenciar. «Muchacho», dijo finalmente don Aurelio, su voz ronca por la emoción contenida, «en todos mis años de vida, jamás había visto algo así. He criado caballos toda mi vida, he conocido a los mejores jinetes de México, y ninguno de ellos habría sido capaz de hacer lo que tú acabas de hacer». Santiago lo miró desde arriba, su expresión serena, pero con un brillo de orgullo en los ojos. «No fue solo yo, señor, fue Tormenta quien decidió confiar. Yo solo le di una razón para hacerlo». Don Aurelio asintió lentamente, comprendiendo el peso de aquellas palabras. Durante toda su vida había tratado de doblegar a los caballos, de someterlos a su voluntad mediante la fuerza y la disciplina. Nunca se le había ocurrido que la verdadera conexión con un animal no venía del dominio, sino del respeto mutuo. «Un trato es un trato», dijo el hacendado, levantando la voz para que todos los presentes pudieran escucharlo. «Dije que daría mi hacienda entera a quien lograra domar a este caballo, y este muchacho lo ha hecho». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Las palabras de don Aurelio eran claras, pero muchos no podían creer lo que estaban escuchando. El hacendado más poderoso de la región, un hombre conocido por su avaricia y su apego a sus posesiones, estaba a punto de entregar todo lo que tenía a un niño huérfano. Algunos intercambiaron miradas de incredulidad, otros comenzaron a susurrar entre sí, preguntándose si aquello era una broma o si don Aurelio había perdido finalmente la razón. Pero el hacendado no estaba bromeando. En su rostro se leía una determinación que pocos le habían visto antes. Había sido un hombre de palabra toda su vida, y aunque esa palabra ahora le costara todo, no iba a retractarse. Además, había algo en lo que acababa de presenciar que lo había cambiado profundamente. Ver a aquel niño conectar con Tormenta de una manera que él jamás había logrado con ningún animal, le había mostrado una verdad que había ignorado durante demasiados años. Santiago, todavía montado sobre Tormenta, negó lentamente con la cabeza. «Señor, no quiero su hacienda». Las palabras del niño provocaron un silencio absoluto. Don Aurelio parpadeó varias veces, seguro de haber escuchado mal. «¿Qué dijiste, muchacho?» «Dije que no quiero su hacienda», repitió Santiago con voz clara y firme. «No domé a Tormenta para ganar tierras ni dinero. Lo hice porque él me necesitaba, porque estaba sufriendo y nadie más podía verlo». Don Aurelio se quedó sin palabras. En toda su vida, nadie había rechazado algo que él ofreciera, y mucho menos una fortuna como la que acababa de poner sobre la mesa. Miró al niño con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido admiración. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó finalmente el hacendado. «Dime qué deseas y te lo daré. Has ganado ese derecho». Santiago acarició el cuello de Tormenta mientras pensaba en su respuesta. Durante toda su vida había soñado con tener un hogar, un lugar donde pertenecer,
una familia que lo quisiera. Pero nunca había imaginado que ese sueño pudiera hacerse realidad de esta manera. Miró a su alrededor, a los campos verdes que se extendían hasta el horizonte, a los establos donde otros caballos esperaban, a la casa grande que se alzaba en la distancia. «Solo quiero dos cosas», dijo finalmente el niño. «Quiero que Tormenta sea libre, que nunca más lo obliguen a hacer algo que no desea, que nunca más lo traten como una bestia que debe ser domada. Y quiero un lugar donde dormir. No necesito una mansión ni tierras, solo un rincón donde pueda estar tranquilo con los animales». Don Aurelio escuchó las palabras del niño con una expresión que nadie le había visto antes. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, brillaban con algo parecido a las lágrimas. Aquel mocoso descalzo, que no tenía nada en el mundo, acababa de rechazar una fortuna para pedir solamente libertad para un caballo y un lugar donde dormir. En ese momento, el hacendado comprendió que había pasado toda su vida valorando las cosas equivocadas. «Muchacho», dijo don Aurelio con voz temblorosa, «eres más rico de lo que yo jamás seré. Tienes algo que todo el dinero del mundo no puede comprar». Se volvió hacia la multitud que observaba la escena en silencio reverencial. «Escuchen todos», anunció con voz fuerte. «Desde hoy, este niño será parte de mi familia. Vivirá en mi hacienda, tendrá todo lo que necesite, y Tormenta será su caballo. Nadie, absolutamente nadie, podrá tocar a ese animal sin el permiso de Santiago». Los presentes estallaron en aplausos y vítores. Algunos lloraban abiertamente, conmovidos por lo que acababan de presenciar. Doña Remedios, la anciana que había reconocido el don de Santiago, se acercó a la cerca con una sonrisa sabia en los labios. Sabía que aquel día marcaría el comienzo de una nueva era, no solo para el niño y el caballo, sino para toda la comunidad. Santiago desmontó de Tormenta con la misma gracia con la que había subido. Sus pies descalzos tocaron la tierra del corral y por primera vez en mucho tiempo sintió que pisaba un suelo que podía llamar hogar. Se volvió hacia el caballo y lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en la crin negra y espesa. «Lo logramos, amigo», susurró el niño. «Ahora los dos tenemos un lugar donde pertenecer». Tormenta relinchó suavemente, un sonido que ya no tenía nada de la ferocidad que había aterrorizado a tantos. Era un sonido de paz, de aceptación, de un nuevo comienzo. Don Aurelio se acercó a Santiago y en un gesto que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo, colocó una mano sobre el hombro del niño. «Ven de un nuevo comienzo». Don Aurelio se acercó a Santiago y, en un gesto que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo, colocó una mano sobre el hombro del niño. «Ven, muchacho», dijo con una calidez que nadie le conocía, «es hora de que conozcas tu nuevo hogar». Mientras caminaban hacia la casa grande, con Tormenta siguiéndolos de cerca como un perro fiel, el sol terminaba de hundirse tras las montañas. El cielo se había teñido de tonos rojos y anaranjados, como si la propia naturaleza estuviera celebrando lo que acababa de ocurrir. Los últimos rayos de luz iluminaban las figuras del hacendado, el niño y el caballo, creando una imagen que quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los que la presenciaron. Aquella noche, por primera vez en 5 años, Santiago durmió en una cama de verdad. Y por primera vez desde que había sido capturado en las montañas, Tormenta descansó tranquilo en un establo donde nadie lo molestaba. Ambos habían encontrado algo que creían perdido para siempre. Habían encontrado un hogar. Armaron la hacienda Santa María del Valle de maneras que nadie habría podido predecir. Santiago, el niño que había llegado sin nada más que los harapos que vestía, se convirtió en una figura central de la vida en la hacienda. Don Aurelio, fiel a su palabra,
Lo había acogido como si fuera su propio hijo. Le dio una habitación en la casa grande, ropa nueva, comida abundante y algo que el niño valoraba más que cualquier posesión material: respeto. Pero Santiago no se dejó seducir por las comodidades de su nueva vida. Cada mañana, antes de que el sol asomara por las montañas, ya estaba en los establos con Tormenta. El vínculo entre el niño y el caballo se había fortalecido hasta convertirse en algo que todos reconocían como extraordinario. Donde iba uno, iba el otro. Tormenta, que antes no permitía que nadie se le acercara, ahora seguía a Santiago por toda la hacienda como una sombra fiel. Y Santiago, que había pasado años sintiéndose solo en el mundo, finalmente había encontrado un compañero que lo entendía sin necesidad de palabras. La fama de lo que había ocurrido aquel día en el corral se extendió rápidamente por toda la región. La gente venía de pueblos lejanos solo para ver al niño que había domado al demonio negro. Algunos llegaban con caballos problemáticos, animales que habían sido dados por perdidos, esperando que Santiago pudiera hacer con ellos lo que había hecho con Tormenta. Y el niño, con la misma paciencia y amor que había mostrado aquel día memorable, ayudaba a cada uno de ellos. Don Aurelio observaba todo esto con una mezcla de orgullo y asombro. El hacendado, que antes solo valoraba a los caballos por su capacidad de generar ganancias, había comenzado a ver las cosas de manera diferente. Santiago le había enseñado, sin proponérselo, que había formas de relacionarse con los animales que iban más allá del dominio y la explotación, y esa lección había cambiado algo fundamental en el corazón del viejo hacendado. Un día, mientras Santiago cepillaba a Tormenta en el establo, don Aurelio se acercó con expresión seria. «Muchacho, tengo algo que decirte», anunció con voz solemne. «He estado pensando mucho estos últimos meses, sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre el tipo de hombre que he sido». Santiago dejó el cepillo y miró al hacendado con curiosidad. Don Aurelio continuó hablando, sus palabras cargadas de una emoción que rara vez mostraba. «Toda mi vida creí que el poder y el dinero eran lo único que importaba. Acumulé tierras, caballos, riquezas, pero nunca fui verdaderamente feliz. Y entonces llegaste tú, un niño sin nada, y me mostraste algo que todos mis millones no podían comprar». El hacendado hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «He decidido cambiar mi testamento», anunció finalmente. «Cuando yo muera, esta hacienda será tuya, toda, cada hectárea, cada animal, cada piedra, pero con una condición». Santiago sintió que el corazón le daba un vuelco. No esperaba aquello, no lo había pedido ni lo deseaba. «Señor, yo no necesito». Don Aurelio levantó una mano para silenciarlo. «Déjame terminar, muchacho. La condición es que uses esta hacienda para ayudar a otros, a los animales que sufren, a los niños que están solos como tú lo estuviste. Quiero que este lugar se convierta en un refugio, no en un símbolo de poder como lo fue durante tantos años». Las lágrimas corrían por las mejillas de Santiago mientras escuchaba las palabras del hacendado. Tormenta, como si percibiera la emoción del momento, acercó su cabeza y la apoyó suavemente sobre el hombro del niño. Don Aurelio, conmovido por la escena, sintió que sus propios ojos se humedecían. «Lo prometo, señor», dijo Santiago con voz temblorosa. «Convertiré este lugar en todo lo que usted desea. Ningún animal sufrirá aquí, ningún niño estará solo». Don Aurelio asintió satisfecho. Sabía que había tomado la decisión correcta. Aquel niño, que había llegado a su vida de la manera más inesperada, le había devuelto algo que creía perdido para siempre: la esperanza en la bondad humana. Los años pasaron.
y Santiago creció hasta convertirse en un joven fuerte y sabio. Su don con los animales se había perfeccionado con el tiempo, y su fama se había extendido por todo México. Gente de todas partes venía a buscarlo, trayendo caballos heridos, perros abandonados, cualquier criatura que necesitara ayuda. Y Santiago, fiel a su promesa, los recibía a todos. Tormenta envejecía junto a él, su pelaje negro salpicado ahora de algunas canas, pero su espíritu seguía siendo el mismo. El caballo, que una vez fue considerado indomable, se había convertido en el más noble y gentil de todos los animales de la hacienda. Los niños del pueblo lo adoraban, y Tormenta, que antes habría atacado a cualquiera que se acercara, ahora permitía que los pequeños lo acariciaran y jugaran a su alrededor. Una tarde, mientras Santiago y Tormenta paseaban por los campos de la hacienda, el joven se detuvo en el mismo lugar donde años atrás había visto al caballo por primera vez. Los recuerdos de aquel día volvieron a su mente con claridad, el miedo en los ojos de Tormenta, la arrogancia de don Aurelio, el asombro de la multitud cuando él, un niño descalzo y harapiento, se había atrevido a dar un paso al frente. «Hemos recorrido un largo camino, amigo», murmuró Santiago, acariciando el cuello de su compañero. ¿Quién habría imaginado que todo comenzaría con un simple acto de confianza? Tormenta relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo, y juntos, como tantas otras veces, contemplaron el atardecer que pintaba el cielo de colores imposibles. Los años continuaron su marcha implacable, y la hacienda Santa María del Valle se transformó en exactamente lo que don Aurelio había soñado antes de partir de este mundo. El viejo hacendado falleció una noche de invierno, pacíficamente en su cama, con una sonrisa en los labios y la certeza de que su legado estaba en las mejores manos posibles. Santiago, que para entonces ya era un hombre joven de 22 años, lo lloró como se llora a un padre, porque eso había sido don Aurelio para él, el padre que la vida le había arrebatado y luego, de la manera más inesperada, le había devuelto. Fiel a su promesa, Santiago convirtió la hacienda en un refugio para todos los seres que necesitaban ayuda. Los establos que antes albergaban caballos de competencia, ahora recibían animales heridos y abandonados. Las habitaciones vacías de la casa grande se llenaron de niños huérfanos que, como él mismo años atrás, no tenían un lugar donde dormir. La hacienda se convirtió en un faro de esperanza en toda la región, un lugar donde los olvidados encontraban una segunda oportunidad. Tormenta, aunque ya anciano, seguía siendo el corazón de aquel lugar. Su pelaje negro había perdido el brillo de la juventud, sus pasos eran más lentos, y a veces le costaba levantarse por las mañanas, pero sus ojos mantenían la misma nobleza de siempre, y su presencia seguía inspirando a todos los que lo conocían. Los niños del refugio lo adoraban y pasaban horas a su lado, escuchando las historias que Santiago contaba sobre aquel día legendario en que un caballo salvaje y un niño descalzo habían cambiado el destino de ambos. Una mañana de primavera, cuando los campos estaban cubiertos de flores silvestres y el aire olía a tierra mojada, Santiago encontró a Tormenta recostado en su lugar favorito del establo. El caballo respiraba con dificultad, sus ojos medio cerrados, su cuerpo finalmente rindiéndose al peso de los años. Santiago se arrodilló junto a él y tomó su cabeza entre las manos, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Está bien, amigo», susurró Santiago con voz quebrada. «Puedes descansar ahora. Has sido el mejor compañero que alguien podría pedir. Me salvaste la vida aquel día, aunque nadie lo sepa. Me diste una razón para seguir adelante cuando no tenía nada». Tormenta abrió los ojos y miró a Santiago con aquella mirada profunda que el joven conocía tan bien
En ella no había miedo ni dolor, solo paz. Una paz que hablaba de una vida bien vivida, de un propósito cumplido, de un amor que trascendía las barreras entre especies. «Te amo, Tormenta», dijo Santiago, abrazando el cuello del caballo por última vez. «Siempre te amaré». El caballo exhaló suavemente, un último suspiro que pareció llevar consigo todos los años de sufrimiento que había conocido antes de encontrar a Santiago. Y luego, con la misma dignidad con la que había vivido, Tormenta cerró los ojos y se fue. Santiago permaneció junto a él durante horas, incapaz de moverse, incapaz de aceptar que su mejor amigo ya no estaba. Los niños del refugio, al enterarse de lo ocurrido, se reunieron en silencio alrededor del establo, llorando por el caballo que todos habían amado. Aquella noche, nadie en la hacienda pudo dormir. El vacío que Tormenta dejaba era demasiado grande, demasiado profundo. Lo enterraron en la colina más alta de la hacienda, en un lugar desde donde se podía ver todo el valle. Santiago mandó construir una estatua en su honor, un caballo negro de bronce que se alzaba orgulloso contra el cielo, recordando a todos los que pasaran la historia del animal que había sido considerado indomable y que había terminado siendo el más noble de todos. Los años siguieron pasando y Santiago envejeció rodeado de amor y gratitud. La hacienda prosperó bajo su cuidado, convirtiéndose en un símbolo de esperanza conocido en todo México. Miles de animales fueron rescatados, cientos de niños encontraron un hogar, y la leyenda del niño descalzo y el caballo salvaje se transmitió de generación en generación. Cuando Santiago finalmente cerró los ojos por última vez, muchos años después, lo hizo con una sonrisa en los labios. Sabía que pronto volvería a ver a Tormenta, que cabalgarían juntos por praderas infinitas donde no existía el dolor ni la soledad. Y sabía también que el legado que dejaba atrás continuaría vivo, inspirando a otros a ver más allá de las apariencias, a confiar en el poder del amor y la paciencia. En la entrada de la hacienda, junto a la estatua de Tormenta, colocaron una placa con las palabras que Santiago había pronunciado aquel día memorable. «No domé a Tormenta para ganar tierras ni dinero. Lo hice porque él me necesitaba, porque estaba sufriendo y nadie más podía verlo». Esas palabras se convirtieron en el lema del refugio, un recordatorio constante de que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en el amor que damos y recibimos. Y cada vez que un niño perdido encontraba su camino hacia la hacienda, cada vez que un animal herido recibía una segunda oportunidad, el espíritu de Santiago y Tormenta seguía vivo, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza para quienes están dispuestos a confiar. Si llegaste hasta el final de esta historia, me encantaría que dejaras un comentario puntuándola del 1 al 10. También me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias de animales que nos enseñan sobre el verdadero significado del amor y la lealtad. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en la próxima historia.